Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Netflix es basura. Buenas. ¿Os imagináis que comienzo así todos los vídeos? Madre mía. Haría un montón de amigos por el camino, de eso estoy completamente seguro, más viendo las reacciones de algunos en el día de ayer. Pero bueno, mi valoración pues la tenéis en un vídeo corto subido en el día de ayer y en fin, básicamente hay muchas cosas que me preocupan de dicha plataforma. No tanto en sí alguno de sus productos, hay series que me gustan mucho y ciertas películas muy puntuales quizás. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, vamos a hablar de la compra del grupo Warner por parte de Netflix y todo lo que eso acarrea incluso dentro del mundo de los videojuegos, que no es poca cosa. Ojito con eso. Luego también tenemos que tratar ciertos temas relacionados con Electronic Arts, que también ha sido adquirida recientemente, y el futuro de ciertas licencias, como también el futuro de alguna franquicia de videojuegos que todos amamos. En fin, se viene un vídeo muy completito, así que pónganse cómodos y vamos al lío. En primer lugar, ¿cuáles son las bases de este acuerdo? Pues es un acuerdo que se está cerrando por algo más de 80.000 millones de dólares. Es una compra que ha superado las cifras de Activision Blizzard. Y se dice pronto, porque estamos hablando de prácticamente la compra más importante de toda la industria del entretenimiento. Pues aquí hay un paso más allá. ¿Y qué es lo que está comprando el grupo Netflix? Pues está comprando Warner Bros. Al completo. Aquí no hay segmentación, aquí no hay separación, que es una duda que muchos podían llegar a tener. En un momento dado incluso se cuestionó la posibilidad de que Warner vendiera por una parte sus derechos cinematográficos, sus estudios y demás, y por otra parte su sección de videojuegos. Incluso hubo rumores de que podrían acabar en manos de compañías como Microsoft, como la propia Sony, incluso con el grupo Tencent, pero al final no es así. Netflix también se queda con toda la división de videojuegos. Han aclarado que eso sí, esta de momento va a operar por su lado, de momento va a operar por separado. Ahora voy a daros más detalles acerca de todo eso, pero en cuestión de lo que depara el futuro de esta compañía, grosso modo han comentado que la directiva va a seguir siendo la misma y que pues todo lo programado para estreno en cine y ese tipo de cosas también seguirá adelante. Eso sí, hablan en presente, no hablan en el largo plazo. Por supuesto, todo lo que hay ahora mismo en camino va a tener el plan previsto, pero una vez se cierre la adquisición, pasado el proceso regulatorio, pasado por supuesto el proceso interno de incorporación a la compañía, ya podrían empezar a cambiar muchas cosas y de hecho lo va a hacer, como sucede en todas las grandes adquisiciones. La junta directiva se suele quedar un tiempo, sobre todo hasta la transición, y luego ya pues ponen a los suyos, y esto no sucedería hasta por lo menos 2027. En resumidas cuentas, no esperen ustedes nada relevante en el corto o medio plazo, es decir, no esperen ustedes que las películas de la Warner Bros. Desaparezcan de los cines, que el catálogo suyo propio aparezca de repente en Netflix y todo ese tipo de cosas, al igual que las previsibles subidas de precio, que las va a haber y no van a ser pequeñitas, os lo voy avisando, pero bueno. Dicho todo esto y aclarada la situación, repito, hasta 2027 nada se empezaría a ejecutar. Y luego pues tenemos la sección de videojuegos, que es en lo que vamos a profundizar en esta parte del vídeo. Hay gente que teme lo que pueda pasar aquí. A ver si alguno puede pensar, oye, lo mismo Netflix coge todos los videojuegos de la Warner, todas sus licencias, y las hace exclusivas de su plataforma, como que deja de editarlos en formato físico, como que simplemente se quedan para la transmisión en la nube y ese tipo de cosas, y a la gente pues eso no le hace demasiada gracia. Yo en lo personal creo que eso no va a suceder. Principalmente ¿por qué? Porque Netflix ha fracasado en la industria del videojuego. Ha fracasado de una manera estrepitosa. Quisieron entrar
haciendo inversiones gigantescas, haciendo inversiones millonarias, haciendo contratos publicitarios con mucha gente y al final no ha resultado en básicamente nada. Una serie de videojuegos pequeñitos que están por ahí, a los que la gente no les ha hecho demasiado caso. Incluso hay algunos títulos que se estrenaron de manera exclusiva en la plataforma Netflix, pero la gente prácticamente no supo de su existencia o no los jugó hasta que llegaron a múltiples sistemas. Es así. Netflix ahora mismo no tiene una infraestructura en el mundo de los videojuegos. De hecho, yo creo que a partir de ahora van a aprender un poquito de cómo puede funcionar el asunto y entiendo que dejarán un poco el funcionamiento de las cosas tal y como están ahora mismo. Es decir, no espero grandes cambios ahí. Puede suceder que de repente nos encontremos en videojuegos como Mortal Kombat, algunos personajes de la serie Stranger Things, o por qué no, a la muñeca del juego del calamar y alguna chorrada un poco de ese tipo. Pero en resumidas cuentas que no veo cambios más allá de eso en el corto, medio e incluso diría largo plazo. A muy largo plazo, sí, digamos empiezan a pillar el punto. A esto de los videojuegos quizá se puedan empezar a plantear ciertas cosas, pero de momento nada. Warner seguirá en PlayStation, en Xbox, en Nintendo Switch y en PC. Incido que esto no creo que vaya a cambiar, al igual que por supuesto tampoco sus licencias, tanto a nivel creativo como por supuesto también a nivel de desarrollo. Pero veremos, porque obviamente todo depende de la financiación que a partir de ahora quiere poner esta compañía de cara a próximos lanzamientos. Igual son un poco más selectos, igual son un poco más reducidos en cuanto a los riesgos que van a correr en un momento dado. Pero voy a decir una cosa, me da cierto miedo de que Netflix le coja el gusto a esto del mundo de los videojuegos, porque ya sabéis cómo funciona esta compañía. Estos no hacen amigos, estos ni siquiera estrenan muchas de sus grandes películas o producciones en salas de cine. Estos vas a su canal y ahí ves su contenido, vas a su aplicación y ahí juegas a sus videojuegos. Es que es algo que en cierto modo temo, aunque sea a muy largo plazo. Que esta gente diga, oye, ¿y si también empezamos a meter la pata en el mundo de los videojuegos? Si se empiezan a volver locos a comprar estudios. Porque es una situación que ya hemos vivido. Y a mí la verdad durante el día de ayer me sorprende que mucha gente coja esto como con ilusión de un cambio positivo. ¿Qué gran compra en la industria del videojuego? Repito, gran compra ha salido bien. Yo es que no conozco ninguna. Toda básicamente ha acabado en una desgracia, pero bueno. Es de momento lo que hay. Sí que es cierto que en todo esto hay un pequeño halo de esperanza para un tema que se viene comentando desde hace muchos años. El sistema Nemesis, un sistema patentado por la compañía Warner, el cual creo que muchos estaremos de acuerdo en que sería muy interesante se pudiera aplicar a todos los videojuegos, pero de momento está restringido única y exclusivamente para ellos. Es un sistema creado para el videojuego Sombras de Mordor y también, por supuesto, Sombras de Guerra. ¿En qué consiste? Para la gente que no lo conozca o no sepa muy bien de qué va el asunto, pues es un sistema de juego el cual permite que las debilidades, fortalezas, personalidades de los personajes que hay dentro de ese mundo, en este caso pues orcos y demás, acaben evolucionando según las interacciones del jugador. Es decir, es un sistema dinámico de comportamiento global y según lo que vayas haciendo pues todo va cambiando y es algo que, evolucionado de una manera correcta, podría resultar en un auténtico salto gigantesco dentro del mundo de los videojuegos. Pero es que incido, el problema de todo esto principalmente reside en que Warner lo tiene patentado. Nadie puede utilizar ese sistema, nadie puede incluso evolucionar ese sistema. Incluso algunos han intentado crear cosas parecidas, pero nunca ha salido tan bien como salió aquello. Y el problema también reside en que la propia Warner no es muy amiga de sacar otro videojuego de esta franquicia, con lo cual ni lo aprovechan ellos ni lo dejan aprovechar por parte de otros. Netflix seguramente ni sepa de la existencia de este sistema, seguramente se lo tengan que explicar a algún directivo que esté por ahí, pero su liberación ahora parece más posible que nunca. A futuro, ojalá se diera la posibilidad de que más estudios pudieran incorporar este sistema para más lugares y más videojuegos interesantes y que por supuesto le dieran simple y llano uso. Pero bueno, es una de las pocas cosas positivas que le veo a esta compra, porque en el resto yo creo que esto no va a salir demasiado bien, sobre todo si amáis las salas de cine. Si queréis mi opinión un poco más extendida sobre esta adquisición, os podéis ir a la pestaña de Shorts, aquí mismo en mi canal de YouTube, la pestaña de vídeos cortos, y ahí tengo una valoración rápida que subí hace apenas unas horas, pero
Alguno me pregunta incluso, oye, ¿no piensas que quizá esta compra la tendría que haber realizado alguien dentro del mundo de los videojuegos, sea Microsoft, Sony, Tencent o alguna de estas compañías? En lo personal creo que no. Yo creo que ya deberíamos de haber aprendido un poco de aquellas situaciones, lo que he comentado antes. No hay una sola compra en esta industria del videojuego que haya salido en condiciones cuando hablamos de grandes escalas. No te hablo de cuando Microsoft compra Obsidian o Sony compra Insomniac. No tiene nada que ver con eso. Hablo de las grandes adquisiciones. Se ha demostrado que al final estas compañías no pueden soportar esas compras y se tienen que deshacer de demasiadas cosas. Y la verdad que el sacrificio creo que no vale la pena. Y ahora precisamente vamos a hablar de una adquisición reciente que ya mucha gente ha olvidado, pero que sin embargo sigue su curso, la de Electronic Arts, una compañía que durante mucho tiempo se rumoreó podía caber en alguna de estas grandes casas, en alguna de estas grandes empresas dedicadas a los videojuegos, pero que finalmente no fue así y acabó en manos de un fondo de Arabia Saudí por una operación que englobaba ni más ni menos 55.000 millones de dólares. Se dice pronto, pues por una parte parece ser que esa compra se va a concretar a principios del próximo año 2026, que ya se haría efectiva, y a partir de ahí seguramente veamos despidos, algunos cambios menores en este caso que pasaré a comentar a continuación, pero que todo eso seguirá adelante. Parece ser que no hay problemas regulatorios, al igual que tampoco debería suceder nada en el caso de Netflix y Warner Bros. Eso yo creo que va a tirar para adelante sin demasiado problema, pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Se comenta que este fondo saudí en Electronic Arts no va a tener una incidencia creativa, es decir, no va a llegar un saudí y decirle, oye, hazme así a los personajes, hazme así los videojuegos y cosas por el estilo. No, ellos lo que quieren son números, quieren cifras, y por supuesto lo que van a regular ellos sobre todo es qué proyectos salen adelante. Hablamos de que esta compañía seguramente acabe sobre todo centrándose en sagas prioritarias, en sagas que dan dinero, por ejemplo Battlefield, el FIFA y ese tipo de cosas. Es al final un camino que la propia Electronic Arts lleva siguiendo ya mucho tiempo, no hace falta que un saudí venga y se lo diga, pero digamos que el grifo puede cerrarse para proyectos un poco más alternativos, aunque en principio, y esto es una buena noticia, parece ser que no afectará al programa de videojuegos independientes, al EA Originals, porque parece un programa muy económico y que suele dar buenos resultados. Si se confirmase sería una grandísima noticia. Es probablemente lo mejor que ha hecho Electronic Arts a lo largo de los últimos 20 años, y no exagero. A mí su programa de videojuegos independientes me ha ofrecido algunas cosas que digo, madre mía, qué joyas, ¿no? No os acabáis de lanzar, pero en fin. Luego hay otra noticia que puede ser positiva o negativa según la perspectiva desde la que se mire, relacionada con este videojuego que tengo en la mano, Dead Space, y con la licencia en general, con todo lo que es la franquicia. ¿Hay alguna nueva entrega en camino?, se preguntará más de uno. No. La respuesta rápida es un no, con un punto final, ¿vale? No hay ningún trabajo ahora mismo en desarrollo con esta licencia, ni a nivel de relanzamiento, estilo remake, ni tampoco en forma de secuela, ¿vale? Nada de eso está pasando ahora mismo, pero la información esa la tenemos gracias al medio Insider Gaming, y ese medio lo que comenta es que posiblemente la compañía se desprenda de esta licencia, la venda al mejor postor, que otra empresa se encargue de gestionarla en todos los aspectos, que Electronic Arts no vuelva a tenerla entre sus manos. Y todo se ha dicho, para mí es una muy buena noticia de concretarse. Para mí sería una excelentísima noticia porque lo primero, si no van a hacer nada, que la venda. Si no van a darle soporte, que la vendan. Si no van a darle continuidad, ya habrá alguien que tenga interés en hacerlo, pero claro, luego el problema es quién la compra. El problema es luego en manos de quienes caen y el despropósito que pueden llegar a hacer o la joya que nos pueden traer. Eso, digamos que es algo que viene derivado de el lanzamiento de este videojuego, que allá por el año 2023, concretamente en el mes de enero, se lanzó y fue un completo desastre. No el videojuego en sí. Esto, mirad, esto es una joya. Este juego es un 10 sobre 10 en cuanto a lo que es el trabajo de interpretación de un clásico. Lo hicieron
perfecto, en el sentido de ambientación, trato general de todos los diseños, brutal, excelente, pero es que nadie lo compró. Mala fecha de lanzamiento, salió después de Callisto Protocol, luego pues vino un calendario bastante agresivo, no se le dio prácticamente marketing o publicidad a lo grande y al final pues pasó lo que pasó, que mucha gente ya ni sabía de qué era este videojuego y lo tuvieron que poner a 10 euros a final de ese mismo año, una auténtica vergüenza. Pues ojalá caiga en manos de alguien decente, ojalá lo vendan y caiga en manos de alguien que tenga ganas de aprovechar bien esta licencia. Es una pena que haya acabado así, todo se ha dicho, es una pena que la propia compañía no sepa aprovecharla, pero bueno, alguien lo hará. Y ojo, porque tenemos un bombazo de última hora. Obsidian ha contratado al creador de Fallout. Ojo aquí, el señor Tim Cain está de vuelta y ha comentado lo siguiente, porque parece ser que ya se encontraría trabajando en un nuevo proyecto. Dice que no puede hablar del proyecto en el que está trabajando ahora mismo, básicamente porque está bajo un acuerdo de confidencialidad. Y nos dice también que no nos molestemos en adivinar porque no vamos a acertarlo. Pero diría que está menos jubilados ahora. Más o menos han sido sus palabras, grosso modo. Y bueno, pues a partir de aquí cada uno puede hacer sus apuestas, porque claro, hablamos de Obsidian, hablamos de la gente que en su momento desarrolló Fallout New Vegas, y lleva mucho tiempo rumoreándose la posibilidad de que una nueva entrega de esa licencia podría ser aprovechada por el estudio mientras Bethesda siga lo suyo y siga sus cosas. Si me preguntáis, yo la verdad que no soy tan optimista, principalmente porque nos ha dejado caer que no vamos a acertar sobre lo que está trabajando. Y claro, eso me hace pensar quizá que se trata de un proyecto más pequeño, como dentro de Obsidian, por ejemplo, también se pudieron generar videojuegos al estilo Pentiment. Pero concretamente que es esta persona también en cierto modo me hace pensar que los Fallout originales, el 1 y el 2, quizá grandes desconocidos por parte de la comunidad porque la saga se populariza sobre todo a partir de la tercera entrega, pues quizá tengan una revisión esas dos primeras. Quizá se le dé una pequeña vuelta de tuerca, crear un videojuego del mismo estilo, pero algo más profundo teniendo las ideas creativas de esta persona. Y oye, pues la verdad que sería también bastante interesante, todo se ha dicho. Pero sobre esto y todo lo demás, por supuesto, en la caja de comentarios me podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y valoraciones y por supuesto, y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.